Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Gerardo Aguilar Guerrero, cuenta 2015-2507, soy de la sección de comunicaciones 1800, con el ingeniero Rodas. Yo les vengo a hablar sobre lo que es los enlaces de larga distancia. Como sabemos, es muy común que las empresas instalen cables de fibra óptica y así ofrecer excelentes conexiones, muy buen ancho de banda a internet para lograr que las ciudades y su población puedan comunicarse. Si comparamos esto último con la situación que vemos en nuestro país y en casi toda Latinoamérica, notamos que la inversión por parte de empresas relacionadas a las telecomunicaciones en infraestructura para el usuario final son mínimas. Las fibras ópticas instaladas en nuestra región no llegan hasta el usuario final, por lo tanto no se provee un ancho de banda comparable a los países europeos o al propio Estados Unidos. Por este motivo, sumado a otras ventajas que vimos anteriormente, la tecnología inalámbrica es exitosa en países que están desarrollándose. Cuando en una red no se necesita realizar una instalación cableada, esto implica cables UTP, conectores, herramientas específicas para armar los cables, bandejas, entre otros. Los costos son menores y la viabilidad de la red será alta. Ahora vamos a ver qué es el radioenlace. Un radioenlace es cualquier conexión entre dispositivos de telecomunicaciones, ya sea computadoras, puntos de accesos, entre otros, realizada por medio de ondas electromagnéticas. Cuando las distancias son extensas entre ambos puntos a unir, se denomina radioenlace de larga distancia o de forma más práctica, enlace de larga distancia de manera indistinta. Aquí tenemos lo que es un ejemplo de radioenlace de microondas, como podemos ver, aquí están las ondas de radio, los microondas, la luz infrarroja, luz visible, luz ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Aquí podemos ver las longitudes de onda que están en metros, que van entre la más larga y la más corta, y la frecuencia en la que está cada una, un gigahertz, un terahertz, un petahertz y un exahertz. Otro sistema que es muy utilizado es el satelital. Comúnmente lo podemos encontrar en lugares donde el acceso con otra tecnología es casi imposible, por ejemplo, en pueblos o ciudades de montaña. También es una solución costosa para concretar una comunicación, donde se intercambia información en ambos sentidos. Aquí tenemos una imagen un poco más gráfica de lo que es un sistema satelital. Aquí tenemos lo que se utiliza el satélite y el internet y la computadora. En un sistema satelital nos permite navegar, recibir y enviar emails y descargar archivos desde donde nos encontremos, en cualquier parte. De manera diferente, la tecnología empleada en redes inalámbricas, como el espectro esparcido, al ser usado en frecuencias en el rango de los microondas, nos permite crear enlaces de alta velocidad con un bajo costo de infraestructura general. ¿Qué radioenlace? Volvemos a entrar. Un enlace de larga distancia, también llamado enlace remoto, es una conexión que usa tecnología inalámbrica para comunicar equipos que se encuentran distantes. La separación de estos puntos a unir puede ir desde los cientos de metros a kilómetros. Por ejemplo, un enlace nos permite conectar una red LAN de nuestra oficina con otro edificio, lugar de la ciudad o área geográfica. Aquí podemos tener un ejemplo más claro, un ejemplo más gráfico de lo que puede ser un enlace de larga distancia. Si los equipos a vincular son fijos, entonces el servicio se denomina enlace remoto fijo. Ahora, si algún equipo es móvil, nos referimos a que el dispositivo posee la capacidad de moverse dentro de un determinado rango o área de cobertura. Entonces el servicio se llama enlace remoto móvil. Tenemos lo que son los duplex o full duplex. Casi todos los sistemas modernos de comunicaciones funcionan en modo duplex. De esta forma permiten canales de envío y recepción simultáneos, como por ejemplo tenemos los que son los teléfonos celulares, que es un ejemplo de comunicación duplex, donde ambos extremos pueden enviar y recibir mensajes simultáneos. Tenemos la número 2, que es el semiduplex, half duplex. Existen sistemas que pueden transmitir a los dos sentidos, pero no lo hacen de forma simultánea. Así, puede ocurrir que en una comunicación con equipos de radio uno no podría hablar, transmitir un mensaje, si la otra persona está también hablando o transmitiendo. Esto es debido a que su equipo está recibiendo en modo escucha un mensaje en ese momento. Aquí podemos tener un ejemplo más gráfico de lo que queremos decir en este momento. La número 3, que es un simplex. En este caso únicamente es posible realizar una transmisión en un solo sentido. Aquí tenemos una imagen de lo que representa este sistema, una alarma de incendios que solo va en un sentido, que es transmitir la señal. En nuestro radioenlace duplex de larga distancia tendremos asignadas un par de frecuencias para la transmisión y recepción de señales. A esto se le denomina radiocanal. También tenemos lo que son los tipos de enlaces. En los sistemas de telecomunicaciones donde se emplean los radioenlaces para transportar la información, podemos definir varios tipos de radioenlaces según ciertos parámetros. Por ejemplo, según las frecuencias utilizadas, podemos
decir que existen radioenlace infrarrojo, radioenlace UHF, radioenlace de onda corta, radioenlace de microondas y radioenlace satelital. Vamos a centrarnos en los radioenlaces por microondas, que comprenden una escala de frecuencia entre los 2 y 40 GHz. De modo informativo, decimos que los equipos que utilizan frecuencias cercanas a los 12 GHz, 18 GHz o 23 GHz pueden enlazar dos puntos separados por 1 a 25 kilómetros aproximadamente. O sea que puede haber más o puede haber menos. Los equipos que trabajan con frecuencias entre 2 GHz y 6 GHz pueden lograr transmitir información entre distancias de 30 a 50 kilómetros. La forma general de diferenciar a los radioenlaces es por la cantidad de nodos que intervienen en el vínculo. Así podemos tener un enlace punto a punto o punto a multipunto, según estemos uniendo uno o dos puntos o más. El punto a punto solamente intervienen en ese tipo de enlaces dos nodos. Estos dos nodos pueden ser de transmisión o de recepción, donde se interconectan simplemente dos computadoras o dos redes que existen en diferentes lugares distantes. El punto a multipunto, en este caso el enlace se llama punto a multipunto y sirve para enlazar diferentes puntos remotos hacia un punto central. Consta de un nodo que realiza funciones de transmisor y más de un receptor como destino. Así se interconectan varias redes o computadoras distantes. También se puede utilizar para conformar zonas de cobertura de señal donde podemos distribuir, por ejemplo, internet, voz que sería la telefonía y datos. Aquí tenemos lo que es un ejemplo de punto a punto, que se dice que un enlace de punto a punto es simple cuando consta de un solo salto, es decir, la cantidad de sistemas que cuenta para lograr el destino. Aquí tenemos un ejemplo de punto a multipunto, que sería una antena. En un enlace punto a multipunto logramos zonas de cobertura para enlazar varios puntos. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesito para llegar a más lejos? ¿Qué necesito para llegar más lejos? Hablaremos de mejorar el presupuesto de potencia, considerar la distancia entre puntos a unir, verificar la existencia de línea visual entre los puntos, disminuir al máximo las pérdidas posibles en conectores y cables de las antenas, evaluar el clima, mejorar la sensibilidad del receptor y considerar el tiempo de propagación de las señales inalámbricas por kilómetro como parámetros importantes. Todo esto son una serie de parámetros que que tenemos que incluir para que nuestra señal llegue más lejos, para que tengamos una mejor conexión, para que tengamos una mejor estabilidad. Y como tenemos de la experiencia que concluimos que para llegar al receptor con una señal que nos dé un buen margen, podemos realizar cualquiera de las siguientes acciones correctivas. Podemos aumentar la potencia de transmisión en el equipo transmisor, incrementar la ganancia de las antenas utilizadas, reducir las pérdidas en los cables y conectores de antena, mejorar la sensibilidad del equipo receptor. Pero tenemos que también tener unas consideraciones previas. Además de lo expuesto con referencia al equipo a utilizar y sus prestaciones, vamos a ver algunos factores a tener en cuenta que muchas veces son ajenos a nosotros y debemos conocer para poder utilizar al máximo nuestro enlace remoto e implementarlo de forma correcta y sin problemas. El número uno tenemos que es la distancia. Para poder determinar cuál es la potencia y la sensibilidad necesarias en los equipos de transmisión y recepción, respectivamente, debemos considerar la distancia a la que se encuentran los puntos a vincular. Realizar esto es una tarea donde podemos usar algún dispositivo GPS, que lo vamos a ver más adelante. La línea de vista. Es sabido que para concretar un enlace de larga distancia debe existir una línea de vista entre los puntos. Esto significa que entre los dispositivos no tiene que existir obstáculos, deben verse en línea recta, o sea, tienen que tener una conexión directa. Consideramos como obstáculos para nuestro enlace inalámbrico los árboles, las montañas, los edificios o las paredes, entre otros. También tenemos lo que es la zona de Fresnel. No es suficiente contar con la visión directa entre antenas para tener la certeza de que nuestro enlace funcionará siempre y nuestra señal inalámbrica podrá estar libre de obstáculos. Dispondremos de un margen de seguridad, una zona con forma elíptica a lo largo de la visión directa entre los puntos. La zona de margen que obtendremos con este cálculo se llama zona de Fresnel. Aquí tenemos lo que es una imagen un poco más gráfica de lo que es lo que vería siendo la zona de Fresnel. Vemos cómo evitar que la vegetación del lugar obstaculice nuestro enlace a utilizar torres para las antenas. En general, la zona de Fresnel tiene una anchura que depende de la longitud de la onda de la señal. Para nuestro caso, donde utilizamos ondas en la frecuencia de 2.4 GHz, es de 12.5 centímetros y la distancia a cubrir. Si necesitamos llegar al equipo receptor con el máximo señal posible, vamos a disponer de una zona mayor denominada segunda zona de Fresnel como parámetro principal. Aquí podemos ver de forma gráfica lo que es la primera zona de Fresnel
y por el exterior la segunda zona de Fresnel, que vendría a ser una zona más práctica. Aquí la vemos de forma más amplia. Pero tenemos que considerar que estas zonas están los cálculos de radioenlace. Aquí tenemos que la primera zona de Fresnel en una distancia de 100 metros cubre entre 3.5 metros, de 500 a 8 metros, y de 2 kilómetros a 16 kilómetros, y 10 kilómetros a 35 kilómetros. La segunda zona de Fresnel va cubriendo de 5 metros a 12 metros, a 22 kilómetros, a 50 kilómetros. Podemos ver que tiene un poco más, un rango más alto. Tenemos que tomar en cuenta también el clima. Cuando el hielo, la nieve o fenómenos similares caen sobre nuestras antenas, producen un impacto negativo. Directamente se ve perjudicado el rendimiento de la antena, dado que cuando ocurre una lluvia persistente y pesada sobre paneles planos, se crea una película de agua que actúa negativamente. También las tormentas eléctricas con relámpagos y rayos son peligrosas. En caso de que un rayo caiga en la antena, puede producirse algún desperfecto. Perdón. Para evitar estas situaciones, recomendamos utilizar dispositivos protectores contra rayos y así atenuar las posibles consecuencias a sufrir. En zonas donde se desarrollan fuertes vientos, nuestras antenas pueden desalinearse y perder la orientación óptima que precisa el radioenlace. El impacto de estos ventarrones en nuestras antenas pueden atenuarse si utilizamos antenas tipo parrilla para evitar que el aire se embolse en el plato de la antena. Recordemos que esta es una precaución, entonces lo que queremos nosotros hacer es tener una mejor estabilidad, una mejor conexión. Entonces tenemos que tener en cuenta que los climas secos y áridos son los óptimos para realizar un radioenlace de larga distancia. Ahora vamos a ver lo que es la alineación de las antenas. Al trabajar con antenas muy directivas, concretan el haz de la señal de forma eficaz. A grandes distancias necesitamos emplear algún método para alinearlas correctamente y así enviar y recibir la información con las menores pérdidas posibles. Ahora suponemos que existe línea visual y adecuada zona de Fresnel en la trayectoria que estamos tratando de unir con un radioenlace. Cuando tenemos extremos visibles, cuando la situación de nuestro enlace nos permite ver el otro extremo, distancias cortas, por ejemplo, realizar la alineación de las antenas es una tarea sencilla. Simplemente deberemos alinear visualmente ambas antenas y constatar los resultados con alguna herramienta. Algunas herramientas que podemos utilizar para orientar las antenas son teléfono celular o similar para comunicaciones con el otro extremo del enlace de forma práctica. Computadora con el programa NetStabler o similar para medir la intensidad de la señal recibida. Y binoculares. Ahora, con extremos no visibles. En caso de no tener los extremos visibles, puede ser porque nuestro enlace es muy extenso, la alineación de las antenas lleva un poco más de tiempo. Además de lo listado anteriormente, podemos llegar a necesitar los siguientes elementos: un GPS que nos sirve para medir la distancia de los puntos y la altura del terreno que tengamos, una brújula, el programa radio móvil que veremos luego en este capítulo para tener un mejor concepto, una mejor visibilidad de lo que queremos, mapas de la zona. Si no contamos con los mapas, podemos recurrir al programa Google Earth, donde se ven muchos detalles topográficos. Ahora vamos a ver lo que es el cálculo de enlace. Vamos entrando de lleno ya. Hasta ahora recomendamos realizar una correcta selección del equipo que vamos a utilizar y liberar una zona determinada de enlace, zona de Fresnel, que nos asegura la correcta propagación de la señal de un extremo al otro. Sin embargo, siempre es necesario realizar otros cálculos para no gastar dinero extra en equipamiento e implementar nuestro enlace sin causar problemas a otros usuarios del espectro radioeléctrico compartido. Vamos a tener lo que es el presupuesto de la potencia. Un presupuesto de la potencia de un enlace punto a punto es el cálculo de todas las ganancias y pérdidas desde el transmisor, origen de los datos a enviar, pasando por los cables, los conectores y el espacio libre hasta el receptor. Si logramos estimar con este simple cálculo el valor de la potencia en las diferentes partes del radioenlace, vamos a conseguir un mejor diseño y uso del equipamiento. Vamos a dividir en tres partes el presupuesto del enlace: lado de transmisión, lado de propagación y lado de recepción. En el presupuesto del enlace simplemente se realiza la suma de todos los aportes. Tenemos que usar las unidades de decibeles para todos los valores. En el camino de las tres partes descritas anteriormente, así vamos a tener una fórmula que expresa la cantidad total de señal que es generada por el transmisor y los componentes pasivos y activos en el camino entre los dos extremos, en relación a la cantidad de señal requerida para la recepción de la señal. Aquí podemos ver una imagen más clara desde el punto de salida hasta el punto de entrada que tenemos. Vemos todos los puntos involucrados en la fórmula del presupuesto del enlace. De esta fórmula, el presupuesto del enlace se formula recolectando los valores desde la izquierda de la imagen hasta llegar al receptor, potencia del transmisor.
valor en decibeles, menos la pérdida en el cable, más la ganancia de la antena, menos pérdida en el espacio abierto, más ganancia de antena, menos pérdidas en el cable. Esto va a ser más o menos igual a la sensibilidad del receptor. Ya vimos qué significaba la potencia del transmisor, la sensibilidad en el receptor y las ganancias. Las pérdidas en los cables pueden consultarse a los fabricantes en sus hojas de datos. Así como para los conectores, en general el valor ronda los 0.25 decibeles por conector. Las pérdidas en el espacio libre se calculan con una fórmula que no veremos en este libro. De todas formas, resumimos algunos valores en la siguiente tabla que son de utilidad. Aquí podemos ver los valores que podemos tener en cuenta. El valor que nos interesa es reflejado por la frecuencia de 2.4 GHz. Aquí podemos tener un ejemplo más claro. De acuerdo a la distancia va el kilómetro. De acuerdo al kilómetro, perdón, va la frecuencia en decibeles. Vamos a ver un cálculo con radio móvil, que esto nos va a facilitar el trabajo teniendo esta aplicación. Con el programa, es un programa gratuito. Vamos a poder simular nuestro radioenlace. Sirve para enlaces que operan dentro del rango de 20 MHz a 20 GHz. Siguiendo las instrucciones que detallamos a continuación, podemos efectuar los cálculos y ver si nuestro enlace es factible de realizar. Tomaremos un enlace entre dos casas donde el equipo transmisor compartirá internet con el receptor. La distancia entre los puntos es de 400 metros aproximadamente. Bueno, antes de comenzar debemos descargar e instalar el programa. Podemos bajarlo desde este link o buscarlo directamente de internet. Aquí vamos a empezar con el paso número 1. Para calcular necesitamos tener las coordenadas del punto transmisor y del punto receptor. Podemos utilizar un GPS o podemos utilizar Google Earth para obtenerlas. La figura siguiente muestra los puntos a utilizar marcados en Google Earth y sus correspondientes coordenadas, como podemos ver. En el paso número 2, en el programa Radio Model, hay que ir al menú File y luego a Map Properties. Ahora deberá ingresar a uno de los valores de coordenadas obtenidos anteriormente con las coordenadas para uno de nuestros extremos. Crearemos un mapa. El paso número 3, en la nueva ventana, vaya a Elevation Data Source, indique el formato de los datos y la carpeta donde instala el programa Radio Móvil. Ahí donde se encuentran los mapas. Hay que hacer clic en Browse y busque la carpeta, seleccione el tamaño del mapa en Size. Para este caso se usa 1 kilómetro, que permite tener una buena visión del enlace. Es necesario ingresar al centro del mapa, donde dice Center, introduzca un valor cercano a sus coordenadas. En el paso número 4, tenemos que ingresar las coordenadas de los puntos a enlazar en el mapa. Vamos a hacer clic en Enter Lat, Long o QRA. Ingrese sus coordenadas y tenga cuidado de no equivocarse. Cuando finalice, presione OK y en la ventana anterior haga clic sobre Extract para obtener el mapa según coordenadas. En el paso número 5 vamos a tener el mapa de la región donde se realizará el enlace con sus elevaciones. El próximo paso es crear los puntos de enlace en el mapa. Hay que hacer clic en Unit Properties de la barra de herramientas, como se puede ver en la figura. En el paso número 6, en esta nueva ventana hay que seleccionar una de las 50 unidades disponibles para definir un punto de enlace. En Name ingresa el nombre del extremo transmisor. En el ejemplo se usa el transmisor casa 1. Hay que hacer clic en Enter Land, Long o QRA e ingresa las coordenadas correspondientes a un punto transmisor y luego hay que presionar OK. Se va a seleccionar otra unidad para el receptor y hay que repetir este procedimiento. En el paso número 7, vamos a hacer clic en OK en la ventana Unit Properties y los puntos aparecerán en su mapa según las coordenadas que se ingresaron previamente, tal como lo muestra aquí en la imagen. Aquí podemos ver los dos puntos. Ahora, en el paso número 8, en la barra de herramientas hay que hacer clic en el icono Networks Properties para crear la red. Hay que seleccionar la pestaña Parameters e ingresar el nombre de la red en Net, Name y el rango de frecuencia en el que operará el enlace. En este caso vamos a ingresar 2400 a 2484.5 MHz, según el ejemplo. Esto puede variar. En el paso número 9 vamos a seleccionar la pestaña Topology, en la que seleccionará la topología del enlace punto a punto. En este caso es un enlace de datos, maestro y esclavo. Vamos en el paso número 10, hay que dirigirse a la pestaña Systems, donde configurará el sistema, o sea, introducirá las características y especificaciones de los equipos, algo que tiene que conocer con anterioridad. Ingresar el nombre del sistema en System Name y las características de los equipos. La imagen muestra los datos usados para el enlace de este ejemplo. Aquí podemos ver. En el paso número 11 vamos a Membership, donde definirá los roles de cada elemento. Primero seleccionamos el transmisor de la lista y defina el rol del maestro en el sistema que usted creó.
Hay que configurar el rol del receptor de igual manera, pero define el rol del esclavo para el mismo sistema. Luego hay que presionar OK. En el paso número 12 va a aparecer en el mapa los puntos y una línea que indica el enlace, como podemos ver aquí. Si es factible con los datos ingresados, la línea será verde, si no será roja. Si nuestros enlaces no son posibles, se debe revisar los sistemas y mejorar la potencia de salida del transmisor, la sensibilidad o demás parámetros vistos. Y finalmente, en el paso número 3, vamos a ver en el perfil del enlace para determinar la correcta altura de las antenas y la zona de Fresnel. Hay que hacer clic en el icono de Radio Link en la barra de herramientas para esto. Ahora muy bien, vamos a tener lo que es una autoevaluación de todo lo que hemos hablado para tener más claro ciertos conceptos que tal vez no conocemos. Esto sería una autoevaluación. ¿Qué entendemos nosotros por radioenlace? Por radioenlace, entendemos que es una conexión de comunicación inalámbrica entre dos puntos, que se establece mediante el uso de ondas de radio para transmitir información de un punto a otro. Los puntos deben estar separados por una distancia que puede variar desde unos pocos metros hasta varios kilómetros, dependiendo de la potencia de la señal y las condiciones ambientales que tengamos en esos momentos. Pregunta número 2. ¿Qué es un radioenlace fijo? Un radioenlace fijo es un tipo de conexión de comunicación inalámbrica que se establece entre dos puntos fijos, como torres de comunicación, edificios o antenas. Estos radioenlaces se utilizan para transmitir información de manera confiable y eficiente a través de largas distancias. Pregunta número 3. ¿Qué es un radioenlace móvil? Un radioenlace móvil es un tipo de conexión de comunicación inalámbrica que se establece entre dos dispositivos móviles en movimiento, valga la redundancia, como un teléfono celular, un sistema de comunicación de vehículos. Estos radioenlaces se utilizan para permitir la comunicación inalámbrica entre dispositivos que se mueven a través de diferentes ubicaciones. Pregunta número 4. ¿Cómo se define una comunicación full duplex? La comunicación full duplex es un tipo de comunicación bidireccional en el que dos dispositivos pueden enviar y recibir datos al mismo tiempo. Es decir, la comunicación se realiza en ambas direcciones simultáneamente. Pregunta número 5. ¿Cómo se representa la topografía de un lugar? La topografía de un lugar se puede representar mediante un mapa topográfico o una carta topográfica. Estos mapas se crean a partir de mediciones detalladas del terreno, utilizando técnicas de levantamiento topográfico como la teodolita, el nivel y el GPS. Pregunta número 6. ¿Qué es la sensibilidad de un transmisor? La sensibilidad del transmisor es una medida de su capacidad para detectar y transmitir señales débiles. Se refiere a la cantidad mínima de energía de señal de entrada que el transmisor necesita para producir una señal de salida con una cantidad aceptable. Pregunta número 7. ¿Cuáles acciones se pueden implementar para lograr una señal óptima en el receptor? Existen varias acciones que se pueden implementar para lograr una señal óptima en el receptor. Algunas de ellas son mejorar la potencia de transmisión, aumentar la potencia de la señal, que el transmisor puede ayudar a que la señal llegue más fuerte y clara al receptor. Número 2. Optimizar la antena. Asegurarse de que la antena está bien ubicada y orientada correctamente puede mejorar la calidad de la señal recibida en el receptor. Número 3. Reducir la interferencia. Identificar y reducir cualquier tipo de interferencia electromagnética que pueda afectar la señal, como otras señales de radio, dispositivos electrónicos cercanos, entre otros. Número 4. Mejorar la sensibilidad del receptor. Ajustar la sensibilidad del receptor para que pueda detectar señales más débiles. Eso se logra ajustando la ganancia del amplificador de señal en el receptor. Pregunta número 8. ¿De qué manera hacemos la alineación de las antenas cuando tenemos línea visual? Para alinear las antenas cuando tenemos línea visual y lograr una buena conexión, podemos seguir los siguientes pasos. Número 1. Identificar la ubicación ideal para colocar las antenas. La ubicación ideal de las antenas es aquella que tiene línea de vista directa y despejada entre ellas, es decir, sin obstáculos que puedan bloquear la señal. Si hay obstáculos como árboles, edificios o colinas, las antenas se deben colocar en una posición elevada o buscar una nueva ubicación que tenga mejor línea de vista. Número 2. Alinear las antenas visualmente. Una vez que se han colocado las antenas, se deben hacer una alineación visual para orientarlas correctamente. Se puede hacer mediante el uso de un dispositivo de puntería, como una herramienta láser que se coloca en una de las antenas y se apunta hacia la otra antena. Luego se ajusta la posición de la antena receptora hasta que la herramienta láser apunte directamente hacia ella. Número 3. Conectar los cables y encender los dispositivos. Una vez que las antenas están alineadas, se pueden conectar los cables y encender los dispositivos. Es importante verificar la calidad de la señal y ajustar la orientación de las antenas si es necesario para obtener una señal más fuerte y estable. Número 4. Realizar pruebas de transmisión y recepción. Una vez que se han establecido la conexión, se puede realizar pruebas de transmisión y recepción para verificar que la conexión sea estable y confiable.
Se puede enviar y recibir datos entre los dispositivos para asegurarse de que la conexión funcione adecuadamente. Pregunta número 9. ¿Qué es el presupuesto de la potencia? El presupuesto de la potencia, también conocido como balance de potencia o budget de potencia, es un cálculo que se realiza en un sistema de comunicación inalámbrica para determinar la cantidad de energía necesaria para transmitir una señal desde el transmisor hasta el receptor con una calidad aceptable. Pregunta número 10. ¿Cuál es la fórmula para calcular un enlace? Existen diferentes fórmulas para calcular un enlace de comunicaciones, pero aquí se representa una de las fórmulas más comunes utilizadas para calcular el enlace de radio. Tenemos que la potencia del receptor va igual a la potencia del transmisor más GT más Hz más LP, donde PR es la potencia recibida en el receptor en decibelios. PT es la potencia transmitida en el transmisor de decibelios. El GT es la ganancia de la antena transmisora en decibelios. El GR es la ganancia de la antena receptora en decibelios. LP es la pérdida de propagación en la señal de decibelios. Y con esto, gracias por su atención. Espero que les haya quedado un poco más claro cada uno de los conceptos que se han presentado en este video, y para tener una comunicación un poco más larga, para tener un radioenlace más estable. Muchas gracias, tengan excelente día.